Buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy vamos a continuar con nuestra formación en la pastoral social. Me da mucha alegría estar con ustedes. Vamos a comenzar invocando la ayuda de nuestro buen Jesús. En este momento, cerremos nuestros ojos y encomendémonos a Él que nos ama. Por un momento, te invito a respirar profundamente, agradeciendo la vida, agradeciendo la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, en nuestro mundo, en nuestra familia humana. Imprime en nosotros, Señor, vivos deseos de justicia, de verdad, de responsabilidad, de verdadero amor. Y así como tú te implicaste con nosotros compasivamente hasta salvarnos, hasta redimirnos, así también, Señor, concédanos implicarnos en el trabajo de acompañar a nuestros hermanos. Somos expresión tuya aquí en la tierra, Señor. Concédenos la gracia de poder vivir, poder aceptar y amar. Oh Virgen Madre, estuvimos recordando tu anunciación el día de ayer. Ahora te pedimos que vengas también aquí entre nosotros y que nos ayudes a ser como servidores, con la palabra de Dios en el corazón. Disponnos, prepáranos y a ustedes nos encomendamos, Jesús Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Pues, como decía, vamos a compartir hoy una temática muy hermosa. Se trata de la subsidiariedad, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia y que nos está invitando a vivirlo y a compartirlo con nuestros hermanos. Pues muy bien, vamos a comenzar entonces esta presentación recordando pues que estamos en el tema número 12 y en el nivel 4 de la formación en pastoral social, que se trata de vivir la dimensión social de la fe. Pues, ¿de qué se trata esta subsidiariedad? En el tema anterior vimos que era necesario realizar un compromiso de solidaridad, ¿verdad? Es decir, tener siempre presente el bien de los demás como si fuera el nuestro, como bien dijo nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Hoy conoceremos el cuarto principio de la doctrina social, la subsidiariedad. Bueno, una palabra medio complicada de recordar o de pronunciar, pero si nos remitimos al dato bíblico, hermanos, pues vamos a encontrar que ya nos lo había compartido nuestro Señor, ¿no? Se lo compartió a los discípulos, es decir, a ti y a mí. Jesús les llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. El ejemplo de Jesús nos tiene que llevar a decirnos de verdad, enteramente, que no sea así entre nosotros. Que no sea nuestro servicio ni nuestra ayuda algo que parezca una tiranía ni una opresión. Y vamos a ir viendo de qué se trata, pues, este principio de subsidiariedad. Subsidiar, dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia en su número 186,
Todas las sociedades de orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda o subsidio, por tanto de apoyo, de promoción, de desarrollo, respecto a las menores. Esto nos tendría que llevar a un nuevo modo de concebir las relaciones entre los países, entre las organizaciones sociales, entre los individuos, entre las familias, porque significa que hemos de tener nosotros una actitud de ayuda. Y vamos a ver de qué se trata, pues, esta situación. Primero, recordemos, hermanos, el principio de subsidiariedad nace en un momento de la historia de nuestra humanidad en el que comienzan los totalitarismos, ¿no? Década de los 30 es muy significativa porque a finales de este tiempo, pues comienza ya regímenes como el del Tercer Reich, con Hitler, con Franco, en España, con Mussolini, en Italia y en Japón, ¿verdad? También. Y entonces estos totalitarismos, estos absolutismos, pues estaban permeando toda la sociedad. Y había todo un caldo de cultivo para que aquello se diera, porque la Primera Guerra Mundial estaba fracturando pues toda Europa. Fue una guerra sangrienta, fue una guerra destructiva, y todo lo que se vivió después, como una recesión económica, como situaciones complicadas de buscar de alguna manera defender la soberanía de los países, a veces tomando actitudes como en España, recordemos la República, que no eran nada favorecidas para la iglesia, para grupos menores, pues lleva a tener un clima de intolerancia, lleva a tener un clima de, ¿sí? De pensar que hay una solución de alguna manera acumulando poder. Este principio se muestra, ¿verdad?, en la encíclica Quadragesimo Anno, en el número 79. Es un principio muy importante en la doctrina social, porque la subsidiariedad está entre las directrices más constantes y características de la DSI. Está presente, por ejemplo, en la gran encíclica social, la primera grande, como ya sabemos, la Rerum Novarum, que en su número 57 dice: no es justo que ni el individuo ni la familia sean absorbidos por el Estado. Lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie. No obstante, los que gobiernen deberán atender a la defensa de la comunidad y de sus miembros. Como nos damos cuenta, ¿verdad?, tenemos que de alguna manera apostar a que el ser humano está capacitado para resolver sus problemas y que tiene lo suficiente en la conciencia, en las facultades, para poder hacerle frente a las situaciones que se le presentan. Y que si no puede él solo, pueden obrar junto con él otras personas. Y que es posible organizarse en pequeñas asociaciones. Y que si en dado caso no fuera posible, entonces sí, los gobiernos pueden atender las necesidades de la comunidad y de sus miembros. Bueno, en esta encíclica que conmemora 40 años de la Rerum Novarum, en su número 79 dice: como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar, y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos y absorberlos. Se entiende, pues, que todo esto que estamos
pues conociendo, nos está invitando a un sano equilibrio, a buscar de alguna manera el bien común, la dignidad de la persona, que también son principios que deben de regir nuestras acciones como humanidad. La subsidiariedad, pues, viene de subsidium, del latín subsidium, que significa ayuda, socorro, refuerzo. Designa la acción de venir a sentarse o a establecerse, sidere, para apuntalar, sostener o socorrer, ¿ya? El sub o el debajo. Esta manera, pues, de poder sostener, de poder socorrer, de poder establecernos y que alguien nos pueda tener la mano. El principio de subsidiariedad consiste en que las sociedades mayores, Estado, instituciones, poderes públicos, deben otorgar ayuda a las sociedades menores, como familia, grupos, individuos. Dicha ayuda, que puede ser económica, institucional, legislativa, ha de respetar la iniciativa, libertad y responsabilidad de las sociedades menores. Eso tal vez nos parezca pues demasiado obvio, pero ¿qué creen? Que va siendo cada vez más desdibujado en las sociedades en las que estamos. Y muchas veces el Estado, las instituciones, los poderes públicos, aún los medios, las redes sociales, están tomando por su cuenta lo que debería de ser una iniciativa, una responsabilidad del individuo o de las familias o de los grupos. Y eso es lo que tendríamos nosotros que poner ahorita en la mesa, ¿verdad? En la discusión y poderlo compartir con los que están pues a nuestro cargo o a nuestro alrededor, para que esto pueda ser pues motivo de reflexión, para que podamos nosotros también ir de alguna manera pues expresando que hay cosas que puede hacer el Estado, hay cosas que puede hacer las sociedades mayores y hay otras que le competen solamente al individuo. Pues así, hermanos, mediante el principio de subsidiariedad, el Estado actúa a favor del bien común. Solo cuando, ¿no? Ay, Dios mío, ustedes disculpen. Aquí vamos. El Estado actúa a favor del bien común solo cuando las personas u organismos intermedios, es decir, los que están entre el Estado y los individuos o los grupos, no las realizan adecuadamente o no pueden realizarla. Ya lo decíamos, ¿no? La prioridad tendría que ser permitirle a las personas, a los organismos sociales, a los intermedios que están antes del Estado, realizar o terminar una situación o un problema, solucionarlo en la medida de lo posible. Cuando no es posible, entonces sí, comienza la actuación del Estado, teniendo que hacerlo a través del bien común. El principio de subsidiariedad constituye la expresión de las relaciones entre los poderes públicos y la sociedad, así como el respeto de la libertad y la responsabilidad ciudadana. No estamos, me parece, todavía en esta realidad, ¿no? que nos está indicando el compendio, donde alcanzamos a ver que el Estado tiene una relación de ayuda, de acompañamiento, de progreso, de los poderes públicos, los poderes, las sociedades mayores pueden apoyar a las sociedades menores y que nos compete a todos pues esta responsabilidad ciudadana y un ejercicio de la libertad ciudadana que a veces dejamos de lado y vamos a ir viendo por qué razón. Fíjense ustedes que la subsidiariedad promueve dos perspectivas. La primera es la autonomía de los grupos menores. ¿A qué se refiere esto? Pues el principio de la subsidiariedad
supone el respeto a la libertad individual, tiene como propósito una autoformación del ser humano. Fíjense qué hermoso. La sociedad debe permitir a las personas o los grupos realizar todo lo que puedan hacer de manera responsable y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos toman de una forma infantil, ¿verdad? A todos los adultos, a la mayoría de la población. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, se habla mucho de un paternalismo, ¿no? Un paternalismo no nada más en el Estado, que generalmente ha implementado esas políticas, pero también un paternalismo en las maneras de educación, en las maneras de acompañamiento, aún en nuestra iglesia. Y sin embargo, la subsidiariedad nos está indicando todo lo contrario. Nos está permitiendo pensar en que el ser humano debe ser digno de respeto y tender a una libertad individual, que el ser humano puede autoformarse y puede permitirse un desarrollo que le pueda facultar para poder hacer frente a las situaciones que se le presentan, es decir, una apuesta por su libertad, por el desarrollo de sus facultades, por todo lo que le hace cada vez más dignamente humano, más pleno, más capaz de ayudar, más entregado a los demás. Esta es la autonomía que se nos pide. Fíjense ustedes cómo el Estado no debe interferir entonces en la vida interna de un grupo menor o de un individuo, porque si lo hace, se le priva de la autonomía que merece y de su propia responsabilidad. No sé ustedes, no digo que vaya a cambiar, es una conquista también, pero a veces parece ridículo que todavía se peleen, no sé, yo cuando estaba estudiando, recuerdo que eran 2 pesos los que pagaban para entrar en un semestre de la universidad. Y de alguna forma nos dimos cuenta por generaciones y generaciones que por un lado se privilegia esta ganancia, ¿no? De 2 pesos por lo que cuesta un semestre en la facultad, pero por otro lado se permite una serie de vicios, de disfunciones que no ayudan a ser responsables a los estudiantes. Es un ejemplo, pero vamos a ver otra perspectiva. Bueno, indagando un poquito más. Dice el compendio de la doctrina social en su número 187. El principio de subsidiariedad protege a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores e insta a estas últimas, estas instancias, a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. Su limitación en nombre de una pretendida democratización o igualdad de todos en la sociedad limita a veces, también anula, el espíritu de libertad y de iniciativa. Y aquí estamos, pues ante lo que vemos, estamos viendo, estamos siendo partícipes de toda esta transformación que están viviendo algunos países, en los que precisamente a nombre, a voces de una pretendida democratización, de una pretendida igualdad para todos, ¿verdad? No se le permite al ser humano ni a las organizaciones sociales, que eso es mucho más grave, el desarrollo, la iniciativa y la posibilidad de pues levantar y hacer cambios, ¿no? En lo que ellos ven que sea necesario para el bien de su sociedad, de su organismo, de su país. Por otro lado, la perspectiva también del apoyo de las sociedades mayores. La subsidiariedad pide también apoyar a los grupos menores a través de acciones de protección y de conservación. El Estado implementa tales apoyos cuando el individuo y los grupos no pueden cumplir debidamente sus funciones. Sin embargo,
Esta suplencia institucional no debe prolongarse y extenderse más allá de lo estrictamente necesario. Esto lo dice el Compendio de la Doctrina Social en su número 188. Si no hubiera este apoyo de los grupos mayores, y entiéndase, no nada más el Estado, sino también sociedades internacionales, organismos que se han reunido para apoyar alguna causa en común, también sociedades en nombre de alguna iglesia, etcétera, ¿verdad? Si no hubiera estos apoyos, por ejemplo, nuestra educación sería un poco inestable, mucho, digamos, retardada, porque hay ganancias aún en estas formas de subsidiar la educación en México, por ejemplo, la cultura, la ecología, el apoyo a grupos comunitarios que están defendiendo, por ejemplo, las tierras, el agua, todo el apoyo que también se ha ido garantizando, pero que tristemente ahorita ya no hay tanta garantía en cuanto a los seguros médicos, en cuanto a la reactivación de economías locales, en cuanto a cultura, en cuanto a artes. Si no hubiera todo esto, el ser humano no se desarrollaría del todo y plenamente. Ahora, nosotros como iglesia también estamos llamados a este apoyo. Y hay muchos ejemplos en esta madre iglesia, ¿no? Donde se prolonga esta posibilidad de apoyar a pequeñas comunidades, a colonias, ayudándoles, subsidiando de alguna forma, capacitación, desarrollo, proyectos culturales, educativos que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas. Si esto es en bien de las personas, bueno, las mismas personas continúan con esta labor. Si el Estado, si las sociedades mayores de alguna forma lo hacen como asistencialismo, como paternalismo, entonces las personas van a permitir más esa ayuda social que poder, desarrollarse y tener más autonomía ellas mismas. La subsidiariedad se ejerce en dos niveles. Por una parte, un nivel territorial, que podríamos pensar en un nivel vertical, es decir, la zona geográfica en la que se ejerce puede ser estatal, regional, local, mundial, ¿no? Por otra parte, en un nivel funcional u horizontal. Este nivel deriva de los poderes públicos, la comunidad económica y otras organizaciones. Es decir, se refiere a lo que van a ir haciendo estas organizaciones. Y también tiene que ver con urgencias de un servicio como salud, como agua, como alimentación, como educación, como cultura. Entonces, ahí están los dos niveles por los que se ejerce la subsidiariedad. También hay expresiones de la subsidiariedad, en el número 187 del compendio lo encontramos, y ahí están los ejemplos, ¿no? ¿Cómo es que se expresa la subsidiariedad? Para empezar, en la célula de toda la sociedad, que es la familia. Se expresa respetando y promoviendo a la persona y la familia. Todas estas situaciones que ahorita estamos viendo y que se ponen en discusión y que han obligado a que la Iglesia también tome una postura, como por ejemplo situaciones de la eutanasia, de legalizar las drogas, de legalizar el aborto, atentan contra la dignidad humana y no lo alcanzamos a ver. Atentan contra la familia. Por ejemplo, hay sociedades como en Noruega, ¿no?
donde si una persona es irresponsable porque ha consumido drogas, porque ha tenido una vida difícil, porque vive en pobreza, porque ha levantado la mano a uno de sus hijos, la sociedad noruega toma a esos hijos, los retira de esa casa y los pone en hogares pues de otras personas. Y los padres no pueden hacer nada y generalmente no ganan ningún juicio. Eso nos está diciendo que de alguna forma el Estado se ha entrometido en lo que es labor y competencia de los padres, en lo que es labor y competencia de la familia. Y allí el Estado, el gobierno, ha sido una especie de cruz roja, ¿no? Para ese tipo de situaciones, pero en muchas ocasiones se han vivido injusticias. Entonces, ahí está el arma de dos filos, donde es necesario defender, por ejemplo, lo que la familia vive, lo que la familia tiene como función, como labor, para poder de alguna forma salvaguardar aquellas competencias que le son propias. También otra expresión de la subsidiariedad es valorar las sociedades y organizaciones. En muchas ocasiones nosotros pensamos que no hay intermediario entre el individuo y el gobierno, pero sí los hay, y debe de haberlo según cada competencia y cada situación. Y nosotros, de alguna manera, abocándonos a que toda la culpa o que todas las tareas se destinen al gobierno, se nos ha olvidado organizarnos como sociedad. Y las sociedades necesitan también organizaciones que de alguna manera interpelen al Estado en turno, que de alguna manera puedan levantar su voz y diferir de lo que se les pide. Y ese es un derecho humano y se está perdiendo. Se está perdiendo en medio de la maraña, por ejemplo, de las redes sociales. Se está perdiendo en medio de toda la indiferencia con la que vivimos nuestra democracia. Impulsar la iniciativa privada con el fin de que apoye el bien común, que también es tarea de la iniciativa privada ver por los demás, no nada más dejárselo al Estado. Y también hay innumerables maneras de poderlo hacer y ejemplos aquí, ¿no? Hay, creo, a veces más altruismo, más ayuda en este sentido que en la que puede el gobierno mismo dar. Articular las diversas sociedades respetando sus diferencias. También necesitamos esta expresión, ¿no? Porque es necesario que las distintas sociedades en las que estamos puedan encontrar modos de comunicación que puedan ser mejores y que puedan ayudar al mejor entendimiento entre países y entre sociedades. Salvaguardar los derechos humanos y los derechos de las minorías. Eso parece que se entiende muy bien en nuestro país, en nuestro mundo, y sin embargo cada vez está como más diferido el derecho a los más descartados, a los más pobres, y se está tomando como bandera de minorías lo que tal vez es una agenda que no tiene nada que ver con ayudar verdaderamente a las minorías, sino más bien con beneficiar a unos cuantos en la economía mundial. Hay que tener mucho cuidado. La descentralización burocrática y administrativa. Claro, la burocracia nos ayuda siempre y cuando no sea tan excesiva, ¿no? La administración lo mismo. Y si nosotros aprendemos esto como nación, como sociedad, tendientes al bien común, pues nos va a ir un poquito mejor. Equilibrar entre la esfera pública y la privada. Debe de haber un equilibrio porque la sociedad civil no puede hacerse cargo de lo que le compete al Estado. El Estado no puede meterse demasiado en lo que le compete al individuo y a la sociedad civil. Y responsabilizar al ciudadano para que sea parte activa de su realidad política y social. Lo que decíamos, no podemos vivir en un estado de infantilismo perpetuo, ¿verdad? Donde no nos toque ninguna responsabilidad, donde no nos toque tampoco entrar en la materia política, en la materia social. Necesitamos como iglesia y como nación, ¿verdad?, involucrarnos. Y bueno, pues el bien común,
correctamente entendido es el criterio de valoración del principio de la subsidiariedad. ¿Sí? Todo lo tenemos que abocar hacia ese bien común. ¿Cuáles son los riesgos si no se toman? Ya lo hemos platicado un poquito. El ejercicio de la subsidiariedad conlleva algunos riesgos como la centralización, es decir, todo está concentrado en un poder o en unos cuantos poderes, la burocratización, los trámites excesivos, los momentos terribles de tener, por ejemplo, como ahorita nos está tocando que hospitalizar a alguien y hacer todo un trámite de 4 días para poder llegar a una cama de hospital. El asistencialismo, que también nos priva de esta dignidad como seres humanos, pareciera una ayuda, pero si es excesivo, también nos detiene de este crecimiento. La presencia injustificada y excesiva del Estado. Esos son los riesgos. Porque al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, con enorme crecimiento de los gastos. Esto es lo que se ha visto, ¿no?, en la historia reciente. Cuando los estados han sido totalitarios, cuando los estados se han ido hacia un socialismo desmedido, un comunismo exacerbado, entonces los riesgos de permitir perpetuar la pobreza, por ejemplo, la marginación y la incapacidad de muchas personas para poder salir adelante, pues se van a dar. Bueno, ¿qué es esto del asistencialismo? Fíjense, lejos de estimular la producción, la creatividad y el trabajo, el asistencialismo promueve la apatía, la irresponsabilidad y el derroche. Mientras yo reciba mi ayuda social, que corra el mundo. Nos ha tocado, por ejemplo, ir a misiones en la sierra, donde llegamos a ir al inicio y la gente sembraba su parcela, tenían ayuda para poder hacerlo, era un subsidio, pero después llegó un programa que les resolvió la vida y les daba no sé cuántos pesos para que ya no tuvieran que gastar en alimentación. Las parcelas dejaron de sembrarse, las personas se acostumbraron a de alguna manera pues vivir con eso y pues todo lo que de alguna forma se ha conquistado, como por ejemplo había productores de café, había productores de los insumos de esa región, se fue tirando a la basura. Esto nos debe de poner un foco rojo, ¿no? Lo mismo con los bosques, lo mismo podemos hablar con el agua. Si nosotros nada más nos dedicamos al asistencialismo, si nada más permitimos esta corriente de vida, pues vamos a promover la apatía, la irresponsabilidad, el derroche. Hay un padre muy lindo en Madagascar, ¿no?, que convirtió una ciudad de basura en un lugar digno para las personas y les decía a ellos, yo los amo tanto que no podría estar asistiéndolos siempre. Les voy a dar herramientas para que puedan ustedes desarrollar sus potencialidades y hacer de ustedes mismos sus propios promotores. Creo que eso es un ejemplo, ¿no?, de no permitir este asistencialismo. Una estructura social de orden superior no debe interferir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de sus competencias, sino que más bien debe sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su acción con la de los demás componentes sociales, con miras al bien común. Eso es lo que nos está pidiendo. No nada más entregar de vez en vez una ayuda, una tarjeta, un programa social, sino buscar que esos individuos a los que se les entrega puedan sostener, desarrollar sus potencialidades, acompañar el diálogo si es que hay conflictos, acompañar los proyectos culturales, educativos. Se pueden hacer muchas cosas
si todos miráramos hacia ese bien común al que estamos llamados. Pues, hermanos, esto es otro de los principios de la doctrina social, la subsidiariedad. Que Dios nos conceda poderlo poner en práctica, tanto en lo que nos compete, en nuestras familias, en nuestras comunidades eclesiales, en nuestro alrededor, en nuestras colonias, como poder alzar la voz para poder decir con verdad que está de alguna forma haciendo mella en esta dignidad humana a la que todos estamos llamados, en el bien común que hemos de preservar. Pues que el Señor nos lo conceda y con esto terminamos. Que Dios les bendiga. Hasta luego.